Discurso de apertura del Sexto Congreso de Antropología Criminal. Como el más viejo soldado de la antropología criminal, es a mí que corresponde el honor de inaugurar este sexto congreso, que será para mí el último, pero que para todos ustedes no será más que una etapa hacia más grandes hazañas. En esta ocasión, permítaseme regresar sobre mis pasos, como es la costumbre de los viejos, para evocar delante de ustedes mis viejos recuerdos sobre el origen de esta escuela nueva, de la que ustedes son el más grande ornamento y el sostén. El viejo proverbio "no hay nada nuevo bajo el sol" sienta bien a la antropología criminal, pues sus conclusiones más importantes, aquellas mismas que parecían las más paradójicas, han sido adivinadas hace muchos siglos por los sabios. Ellas corrían por la boca del pueblo. Nosotros sabemos que desde los tiempos más antiguos se ha remarcado que los hombres viciosos o los criminales tienen arrugas anormales, asimetría de la cara y del cuerpo, zurdería, estrabismo, y se puede leer no sin emoción en Hamlet. Hay ciertos hombres que llevan desde el nacimiento algunos tristes estigmas, de los cuales no son responsables porque ellos no han escogido su origen. Y Cardane había ya señalado la extraña movilidad y agilidad de los ladrones, sus ojos hundidos y muy móviles, su nariz torcida o desviada. De la misma manera en todos los pueblos corren los proverbios: cara pálida peor que la peste, a la cara, el vicio, etc. En los últimos tiempos en Inglaterra, Thompson, Wilson, Winslow, Maudsley, como en Francia, Lauvergne y Despin, Casper y Benedict, en Alemania habían tratado aquí y allá de compendios un poco más detallados sobre las características de los criminales. Yo no he hecho más que dar un cuerpo un poco más orgánico a estas conclusiones que, por así decir, flotaban en el aire todavía indistintas. Puede ser interesante reconocer cómo yo las tomé y pude concluir, y cómo la idea primera me vino en mente. En 1870 yo seguía, después de varios meses en las prisiones y en los asilos de Pavia, sobre cadáveres y sobre sujetos vivos, investigaciones para fijar las diferencias sustanciales entre los locos y los criminales sin poder lograrlo. De golpe, una mañana de un triste día de diciembre, encontré en el cráneo de un brigante toda una larga serie de anomalías atávicas, sobre todo una enorme foseta occipital media y una hipertrofia del vermis, análogas a aquellas que se encuentran en los vertebrados inferiores. A la vista de estas extrañas anomalías, como aparece una planicie sobre el horizonte inflamado, el problema de la naturaleza y del origen del criminal me pareció resuelto. Las características de los hombres primitivos y de los animales inferiores continuaban a reproducirse en nuestros tiempos. Una buena cantidad de hechos me parecieron confirmar esta hipótesis, sobre todo en la psicología del criminal, la frecuencia del tatuaje y del argot, las pasiones tanto más fugaces que las más violentas, sobre todo aquella de la venganza, la imprevisión que se parece al valor y el valor que alterna con la cobardía, y la pereza que alterna con la pasión, al juego y a la agilidad. Más tarde, en 1884, impactado con el caso de Misdea, en el cual los caracteres atávicos del criminal se fundían completamente con los caracteres de la epilepsia, yo debía admitir que el criminal a la anomalía atávica mezclaba la anomalía patológica. Entonces comprendí la importancia que tenían ciertos caracteres hechos que yo había descuidado, como la simetría facial, la submicrocefalia, la esclerosis craneal, las anomalías del campo visual, los vértigos, las convulsiones, la impulsividad que va hasta la iracundia morbosa, las distracciones que van hasta la epilepsia psíquica, etc. Pero estas tentativas hubieran sido estériles si una falange compacta de sabios, entre los cuales brillan como primeros Prince, Garofalo, Drill, Von Hamel, M.M.E., Tarnowski, Tarde, Lacazang, Nordau, Albanel, Maxwell, Sommer, Pelman, Lejeune, Marro, Ferri, Ferrero, Ottolenghi, Magnaud, que han fecundado el germen y corregido las conclusiones demasiado exageradas y demasiado unilaterales. Ellos demostraron que no había una sola, sino numerosas especies de delincuentes, y que si algunos estaban irremediablemente condenados a la perdición, otros, al contrario, el delito no era más que un corto meteoro, determinado por la ocasión, la pasión o la enfermedad. Ellos se preguntarán ahora si no sería más justo adaptar las leyes a los hechos que forzar los hechos para adaptarlos a las leyes,
y ello para no trastornar la serena tranquilidad de aquellos que no se dignan en ocuparse de esta nueva rama científica. Es por esto que, abandonando las fórmulas abstractas sobre las cuales sublimes genios se apoyaron estérilmente, como el viajero alterado ante los espejismos tramposos del desierto, se concluye que la pena debía disminuir en infamia y en rigor, que debía aumentar en duración y en garantía social. Se reemplazará, en suma, la duración de la pena por la continuidad de la detención, y habiendo reconocido que, en ciertos casos, el alienista no podría distinguir al criminal del loco moral, se propone un establecimiento intermedio en el cual la piedad no pueda disminuir la seguridad. Al mismo tiempo se dará más importancia a aquellas medidas que tiendan a prevenir el mal, remontándose a su fuente, como el divorcio contra la tendencia al adulterio, las leyes sobre el alcoholismo para prevenir las lesiones, aquellas sobre las asociaciones infantiles, sobre la infancia abandonada, etc. Contra los impulsos al robo y a la vagancia, se preconizarán sobre todo aquellas medidas demasiado olvidadas que tiendan a indemnizar a las víctimas a costa de los culpables. De tal suerte, la sociedad que haya sufrido y pagado por su condena no sería obligada de sufrir y de pagar todavía por su detención, y todo ello por respeto a un principio teórico en el cual en adelante nadie creerá más, según el cual la prisión sería una especie de nuevo bautismo que borraría todas las faltas. Estas investigaciones no están todavía terminadas y provocan numerosas objeciones. Ustedes abusan demasiado en sus deducciones de hechos aislados, me objetan algunos sabios eminentes. Si encuentra, por ejemplo, un cráneo asimétrico, orejas separadas, etc., en un sujeto, usted se precipita al concluir en la locura o en el crimen, y ello no tiene ninguna relación directa ni cierta con semejantes anomalías. Yo a ello respondo que no se encuentra jamás en el cristal humano una formación anormal que no tenga su razón de ser en la interrupción del desarrollo. Yo no diría que es una escuela de alienistas que no temen algunas veces el fundar sobre una sola de estas anomalías el diagnóstico de las locuras degenerativas. Yo me contentaría con responder que no he hecho jamás tal deducción a priori, sino después de haberlas visto en proporciones más grandes en los criminales que en las gentes honradas. Diría que para mí las anomalías aisladas no son más que un índice, una nota musical de donde no pretendo sacar un acorde, sino después de haberlas encontrado ligadas a otras notas físicas o morales. No es hasta entonces cuando se afirma que la degeneración del criminal excluye la existencia de un tipo, porque un número de estos caracteres son comunes a todos los degenerados, pero si esto es verdad, muchas veces más cierto todavía es el hecho que cada degeneración, cretinismo, escrofula, tiene su tipo especial, igual que el genio, y le comprendemos concordantemente luego que se piense en la asociación constante que liga entre ellas a las malformaciones. Así la polidactilia se encuentra frecuentemente combinada al colobón del iris, a la retinitis pigmentaria, la espina bífida con la hidrocefalia, con las deformidades del miembro inferior, la hernia con la estrechez de las fosas nasales y con las ectopias testiculares, el albinismo con la irregularidad de la cara, de las ojeras, el epicanthus con el pie plano. Otros objetan, hubo pueblos y hubo tiempos donde los actos contenidos por nuestros criminales no eran considerados como delitos, pero hemos entendido hoy por delitos tales acciones que nos parecen repugnantes en los tiempos actuales, justamente porque el criminal nato es frecuentemente un atávico que reproduce actos que eran normales por los pueblos de los tiempos salvajes. Todavía menos válida es la objeción de que muchas personas cometen actos delictuosos, adulterios, fraudes en mercancías, en escrituras, en valores, que por lo tanto no son considerados como criminales. Es fácil de responder que, además del delincuente nato, hay delincuente de ocasión, el criminaloide, entre los cuales se contemplarían estos últimos, y que siempre, en todos los fenómenos humanos, hay pasajes intermedios del mínimo al máximo, de lo anormal a lo normal. Estas objeciones, por tanto, son serias, pero hay otras que, por ser anónimas, vagas, impalpables, no son las menos peligrosas, aquellas que pretenden que nuestros trabajos tienden a destruir el Código Penal, a dejar toda libertad a los brigantes, a minar la libertad humana. No se ve, sin embargo, que si nosotros disminuimos
la responsabilidad del individuo la reemplazamos con la responsabilidad social, que es más exigente y más severa? Que si nosotros reducimos la responsabilidad de un grupo de criminales, lejos de pretender dulcificar su condición, reclamamos para ellos una detención perpetua. Esta detención perpetua la sociedad moderna la rechaza, por rendir homenaje a los principales teóricos, pero no se puede hacer sin exponerse a grandes peligros. Y por otra parte, vemos adoptar con una mayor incertidumbre, irregularidad e injusticia una semicontinuidad de la pena bajo la forma de colonia penal, vigilancia de residencia forzada, etc., medidas incompletas de una eficacia dudosa, pero por medio de las cuales se intenta obtener una seguridad que las leyes ordinarias no pueden proporcionar. Las nuevas medidas penales que nosotros proponemos excluyen la nota infamante. Yo estoy de acuerdo, pero ellos, los mismos juristas, no la creen más necesaria. Ellos la consideran como una transformación atávica, una remembranza de la antigua venganza que va a desaparecer todos los días. Y aquellos que osaran rechazar tales ventajas con el único objeto de justificar un sentimiento así odioso, ¿qué no ven que nuestro tiempo tiene por evangelio la máxima de Steele? Todo conocer es todo perdonar. Se teme de atraer un atentado a la moral al reducir por una parte la estima y por la otra el desprecio que se atraería a los actos sustraídos al libre albedrío. En principio parece poco serio establecer un freno de esta importancia sobre un hecho controvertido. Enseguida, nadie sueña lesionar el modelo del sentimiento. El criterio del mérito no cambiará, porque la mayoría de las virtudes y de los vicios serán reconocidos por los efectos de un cambio molecular. ¿Rechazaríamos el admirar la belleza si ella fuera un fenómeno todo material e independiente de la voluntad humana? El diamante no tiene ningún mérito para brillar más que el carbón. ¿Pero qué mujer tiraría sus diamantes bajo el pretexto de que ellos no son más que carbón? Tomemos todos los antropólogos criminalistas. Algunos de ellos no quisieran estrechar la mano de un criminal, algunos no meterían sobre el mismo pie al cretino y al hombre de genio. Bien se sabe que la estupidez de uno y la inteligencia del otro no son más que un resultado del organismo. Nosotros cubriremos siempre de flores las tumbas de los grandes hombres y tiraremos al viento las cenizas de los malhechores. Hay, en fin, personas que nos han hecho la objeción radical. Han encontrado que nosotros estamos muertos desde el nacimiento. Nosotros podríamos responder con el simple gesto del filósofo ateniense contra aquellos que negaban la existencia del movimiento, muertos, extraños, en verdad, que han rehecho 3 veces completamente su camino, adoptando la verdad todo el tiempo, aunque algunas veces pareciera que se volteaba contra ellos mismos, y que despreciando el pararse un solo instante sobre los laureles recibidos, han ensayado cada año una ruta nueva, y con Laschy han estudiado el crimen político y financiero, con Ferrero y Tarnowski la mujer criminal y la prostitución, con Balestrini el infanticidio y el aborto, con Ferri el homicidio, con Sigel el crimen de las masas y de las parejas criminales, y con Marro y Drill la criminalidad juvenil, con Sergi, De Santis, Antonini, Patrici, Roncorini, Laura Portigliotti, Paola Lombroso, la crítica literaria y estética. Es verdad que sobre el árbol antiguo el tiempo amenaza de abatir su hacha, y los musgos y los líquenes comienzan a cubrir la corteza rugosa, pero sobre estas ruinas, como sobre estos troncos que restan fecundos, aún después de la muerte reverdecerán las ramas vigorosas y más florecientes del árbol antiguo. Estas ramas nuevas yo las veo con ustedes, mis queridos hijos, en ustedes, mis amigos y mis alumnos, en todos ustedes, mis queridos compañeros de armas, que vienen aquí desde tan lejos para la defensa de una idea. Su energía me tranquiliza más que las fatigas dispensadas en 30 años por esta obra. La idea que ella representa, grandiosa, fortificada y transmitida por ustedes a la posteridad. Esa idea no morirá jamás. Espero que les haya gustado la lectura que hicimos el día de hoy de César Lombroso de este libro Clásicos de la Criminología. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.